propaganda tiene el orgullo de comunicarles los 4 principios fundamentales de nuestro movimiento. Número 1. Fuerza a través de la disciplina. Sigue las normas, obedece a tu comisario, respeta el orden. La disciplina puede ser sacrificada, pero a cambio te convertirá en un ciudadano más fuerte física y mentalmente. Número 2. Fuerza a través de la comunidad. Honra los símbolos y sus imágenes, pues son testimonios de un propósito mayor. Somos más que un movimiento, una raza o un pueblo. No somos nada separados, somos todos juntos. Número 3. Fuerza a través de la acción. Cumple con tus tareas asignadas en pos de la causa. Y si alguien rompe con su pacto de obediencia, no dudes en comunicárselo a tu comisario. Sé responsable de tus acciones. Cree en ti mismo y en la comunidad con firmeza. Y haz cualquier cosa por preservar y proteger estos principios. Y número 4. Fuerza a través del orgullo. Nuestra existencia no se trata solamente de seguir normas y honrar a la comunidad. Somos una identidad completa que a cada día que pasa crece con nuevos miembros. Nuestra causa está por encima hasta de nuestro líder. Apoyad a nuestros camaradas allí a donde estén, porque nuestro líder pronto se va a pronunciar. Os habéis quedado locos, ¿verdad? Tranquilos, que todo esto no es más que una intro para comprender mejor de lo que vamos a hablar ahora. Tened en cuenta que hablaremos de temas que a YouTube no le gustan mucho, así que posiblemente sustituiré algunos términos e intentaré evitar ciertas palabras para no hacer saltar las alarmas. Y sí, sé que es un poco lamentable tener que hacer este tipo de avisos, pero... Hoy os voy a contar la historia del profesor Ron Jones, un profesor de historia de California que consiguió convertir a su clase de estudiantes adolescentes normales y corrientes en un movimiento totalitario. Todo comienza con una pregunta. ¿Cómo es posible que la sociedad alemana de mediados del siglo XX permitiese que se realizase tanta barbarie? Esa pregunta surgió de uno de los alumnos de Jones mientras impartía sus clases sobre la Alemania participante en el segundo conflicto bélico a escala mundial. Aunque no es la primera vez que surge esta pregunta. Ya en 1961, Milgram desarrolló su famoso experimento sobre la obediencia a la autoridad, planteándose esas mismas cuestiones. Y ya en 1967, a Jones se le planteaba el mismo dilema. ¿Cómo les hago entender a estos chicos el cómo era la sociedad alemana de aquella época? Y siendo un profesor con la creencia de que los alumnos aprenden mejor cuando experimentan por sí mismos, pues decidió hacer que lo vivieran ellos mismos. El resto de la experiencia se podría resumir en: hago un experimento con mis alumnos. Spoiler, sale mal. Quizás este experimento os recuerde un poco al de Jane Elliot y su clase dividida por los ojos azules y marrones, y es que ambos experimentos fueron hechos por profesores con sus alumnos. Si no sabes de este experimento, te invito a que te suscribas y me sigas para saber más. Aquí comienza la historia de Ron Jones y su movimiento de la tercera ola. El lema del primer día fue: fuerza a través de la disciplina. Les habló de lo importante que era esta, que los grandes logros siempre venían precedidos de disciplina. Incluso, si adaptaban una postura corporal más corregida, podrían estar más atentos y respirar mejor. Después de eso, los estudiantes empezaron a obedecer sus órdenes. Exigió que le llamaran siempre señor Jones, que utilizaran un número de palabras limitados para hablar, o que se levantaran de sus sillas para preguntar o responder. Y este fue el primer paso: aplicar autoritarismo con los alumnos. Jones manda y ellos obedecen. Es la forma más directa y sencilla de tomar el control sobre ellos. El segundo día, el lema fue: fuerza a través de la comunidad. Les explicó lo importante que era el sentido de grupo e inventó historias relacionadas con que solo las sociedades muy unidas eran las que prosperaban y hacían grandes cosas. Para entonces les dijo que pertenecían a la tercera ola, un movimiento exclusivo, solo para ellos. Lo llamó así por el simbolismo de que las olas rompen en grupo y la tercera es la más fuerte en romper. Inventó un saludo especial que solo podían hacer entre ellos y le pidió que le informaran a él de todas las actividades extraescolares que hicieran. Como grupo exclusivo, solo unos pocos elegidos podían pertenecer a él. En origen, solamente la clase de Ron Jones. Pero si te mostrabas poco cooperativo, se te castigaba o con malas notas o incluso con la expulsión del grupo.
De esta forma, Jones buscaba erradicar el pensamiento individual y crear un pensamiento único y colectivo que él mismo pudiera dirigir. Y con esto pasamos al tercer día, y el tercer lema: fuerza a través de la acción. Justificó este lema con el discurso del valor de la responsabilidad personal ante los actos y de la confianza en sí mismos, en el grupo y de salvaguardar estos principios por encima de todo. Después repartió algunos carnets de socios exclusivos para los miembros y algunos de esos carnets llevaban como una cruz roja. Los que llevaban esta cruz tenían la obligación de reprender a los compañeros que no cumplían con las normas. A partir de aquí fue asignando tareas. A un grupo les dijo de diseñar un logo para el movimiento, a otros que no dejaran entrar a nadie que no fuera miembro, a otros que repartieran panfletos, a otros que invitaran a nuevos miembros. Y claro, en todo esto pues habían alumnos que no estaban del todo de acuerdo con este tipo de cosas, pero bueno, fueron silenciados rápido porque fueron expulsados del movimiento. Y esto generó miedo en el resto del grupo, que naturalmente querían sacar buenas notas, así que se callaron y siguieron con lo establecido. Ya había implantado el autoritarismo y el pensamiento único. En esta ocasión, modificaba las acciones de los miembros en pos de expandir la influencia del grupo. Todo parecía ir bien, aunque ya a estas alturas Jones se estaba dando cuenta que el experimento se le estaba yendo de las manos. Por una parte, los resultados en clase eran geniales, había muchísima cohesión de grupo, había más apoyo entre los chicos, los alumnos estaban más concentrados, más motivados y activos que nunca. Hasta los más tímidos, que apenas se notaban que estaban en la clase, estaban participando abiertamente. Sin embargo, en contrapartida, otros alumnos más avanzados estaban más temerosos y participaban menos. Es decir, consiguió una uniformidad en la actividad de la clase, motivando involuntariamente a unos, pero restringiendo a otros. Además, el experimento comenzó con tan solo los alumnos de clase, que pongamos podrían ser unos 20 o 30, pero es que para el tercer día ya eran más de 200 personas de otras clases que ya estaban participando del experimento. Pero fuera de la clase las cosas no estaban mejor. Aquellos que se oponían al grupo pegaban pancartas en contra, y la tercera hora respondía con amenazas y altercados con aquellos que no estaban con ellos. Había chivatazos dentro del grupo, acusaciones cruzadas. Estos chavales estaban defendiendo su grupo a capa y espada, como se les había ordenado. Consideraban que el grupo era algo muy positivo para ellos. Incluso, un alumno llevó una revista donde se veía una lámina de una ola gigante con un texto referenciado y le dijo al profesor si aquello era como una especie de señal hacia ellos, un mensaje secreto o algo. Vamos, que algunos alumnos, además que se estaban volviendo un poquito violentos, se estaban volviendo paranoicos. El cuarto día llegó el último lema: fuerza a través del orgullo. Jones les indicó que en realidad la tercera ola era algo más. Estaban reclutando jóvenes en muchas más escuelas para un movimiento político que cambiará las cosas en el país, y que al día siguiente recibirían a su representante, su líder verdadero, y les transmitiría un mensaje. Y vamos, los chavales estaban entusiasmados, pero en realidad esta fue la última estratagema de Jones para poder terminar de una vez con el experimento. El quinto y último día se reunieron todos los miembros en el auditorio del instituto. Más de 200 personas repetían con él el saludo, vestían de la misma forma y recitaban los lemas. Jones apagó las luces y encendió un televisor que se mantuvo en estática mientras que todo el mundo se quedó expectante y en silencio, muy incómodos. Al rato uno de los alumnos se levantó y preguntó: «No hay ningún líder, ¿verdad?». Y entonces Jones le respondió: «Este es vuestro futuro». Y acto seguido les puso en el televisor un documental sobre el Tercer Reich. Les dijo que no existía la tercera ola, que todo había sido un experimento, que observaran en qué se habían convertido. Habían sido manipulados, habían dejado atrás sus convicciones para seguir a un grupo que creían ser algo más que ellos. Se creían mejores que los demás, se convirtieron en una sociedad leal y se abandonaron a un movimiento totalitario. Veis ya el sentido de esa intro propagandística de principio, ¿verdad? Porque prácticamente son exactamente los mismos puntos. Y hasta aquí llegó el final del experimento.
Muchos alumnos, pues bueno, no se lo podían creer. El ambiente era de un shock tremendo y una frustración tremenda. Y por supuesto el propio Jones aprovechó y se disculpó delante de todos ellos, puesto que él mismo también se había dejado llevar por este ejercicio. Con muy pocos elementos, estos alumnos habían entregado el autoritarismo, el pensamiento colectivo y la cohesión grupal, que son las bases de cualquier régimen totalitario. Y ojo que no es solamente cosa de movimientos políticos, sino también base de sectas cerradas, algunas empresas e incluso algunas comunidades de Internet. Quizá Jones no lo sabía, pero su experimento fue tremendamente efectivo por el tipo de ingredientes que utilizó para ello. Para empezar, tenemos el poder del contexto cerrado de la escuela, que posibilita el aislamiento y por lo tanto mejora la capacidad de adoctrinamiento por un lado y a la vez los alumnos pues se pueden dejar llevar mejor por el contexto. Recordemos cómo fue además el experimento de la cárcel de Stanford, donde también el contexto influyó muchísimo sobre el comportamiento. Si lo extrapolamos a los regímenes cerrados, casi todos terminan teniendo autarquías, o incluso cierre de fronteras para el control total de la población, entre otros motivos. Y también muchísimas sectas se refugian en lugares cerrados para así controlar también la actividad de todos sus miembros, además de la actividad constante de superiores que siguen los pasos de los nuevos participantes. En segundo lugar tenemos la figura del líder. Ron Jones era un profesor carismático que contaba con la simpatía de los alumnos, era el idóneo para adoptar ese rol de líder populista. Es más, en esta clase de regímenes, el líder siempre es una figura muy destacable, querida y admirada, y si en principio no lo es, su equipo de gobierno ya se encargará de hacerlo parecer. Y en tercer lugar están las técnicas psicológicas que aplicó, que ojo, quizás él no era del todo consciente de lo que estaba aplicando. Y es que además estas técnicas en realidad no son complicadas. Lo irónico de todo esto es que son técnicas relativamente fáciles de seguir si se saben hacer. Por ejemplo, consiguió moldear a sus alumnos a base de instrucciones y órdenes sencillas, fáciles de seguir y que fue implementando poco a poco, y paralelamente reforzando las buenas conductas con un reforzamiento social y castigando las que estaban mal, bajando la nota o con la expulsión. Podríamos profundizar muchísimo más en qué técnicas concretas realizó, porque además son fácilmente identificables, pero sería demasiado largo para este tema. Aunque sí os adelanto que si se aplican bien y correctamente orientadas, son las mismas técnicas que se siguen en instituciones de disciplina, como el ejército. Y por último está el uso de los símbolos, que son siempre muy importantes, porque permiten transmitir ideas que son fáciles de absorber y de identificar a través de ellos. Ya sea pues a través del logo, a través del saludo particular que da una distinción propia, o los lemas que sirven como himnos. Todos estos elementos están orientados a crear, por un lado, un esquema de pensamiento colectivo, y por el otro, manipular las emociones para crear un sentimiento de pertenencia muy fuerte, estableciendo así un grupo muy cohesionado y que nadie quiera salir de él. Quizás los ejemplos más significativos lo tenemos en las propias sectas, donde sus miembros siguen la doctrina del líder a rajatabla y se niegan a salir del grupo ya sea por convencimiento o por miedo. Y manipulando estos factores podemos tener las bases de este tipo de sociedades: una población controlada a través del autoritarismo, un pensamiento colectivo a través de la simbología y una cohesión de grupo a partir del sentimiento colectivo y el aislamiento. Fue solo un simple ejercicio de clase, que se fue totalmente de las manos de este profesor, pero las consecuencias de este experimento se siguen discutiendo a día de hoy, a pesar de que no se ha vuelto a reproducir dicho experimento, por razones éticas obvias. Ron Jones consiguió dar con la clave para convertir a sus alumnos en pequeños tiranos, pero ¿de verdad es tan fácil implantar un sentimiento totalitario en la población? ¿Qué creéis que haríais vosotros en esta situación? Esta pregunta os la dejo para vosotros, así que la podéis dejar en la caja de comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos, suscríbete y dale al botón de la campanita para ser el primero en enterarte de cuando subo nuevo vídeo. Este vídeo fue una propuesta de mis Patreons, así que si te gusta mi trabajo y quieres colaborar conmigo, te invito a que te pases por mi página de Patreon. Y sin más, gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.